Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Dios la gloria, a Dios la honra y a Dios la alabanza por los siglos de los siglos. Bueno es Dios en todo y por todo. Qué bueno que es Cristo, ¿verdad? Desde antemano se había anunciado ya la venida de nuestro Señor Jesucristo. De antemano estaban hablando ya los profetas, estaban hablando desde el Viejo Testamento, toda esta gente de esa venida del grande y glorioso nuestro Señor Jesucristo. El profeta Osea, en el 13:14, qué bonito esta profecía que da acerca de nuestro Señor, la palabra que solo Cristo Jesús la puede dar y absolutamente nadie más, porque Él es vencedor de la muerte. Bendito y alabado sea su nombre. Y dice la palabra en Osea capítulo 13, versículo 14, la leo honrando al Padre, al Hijo, a su Santo, bendito, lindo y bello, precioso Espíritu Santo, de aquel Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. A Dios la gloria, a Dios la honra y a Dios la alabanza. Bueno es Dios y bueno es alabar su nombre y glorificarlo y cantar salmos y himnos y cantos espirituales a aquel Dios que vive. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Mire qué tremendo esa palabra, ¿verdad?, que suelta el profeta de parte de nuestro Dios. Porque teníamos la maldición, teníamos también, ¿verdad?, nosotros ahí en el libro de los Colosenses, mire qué tremenda la palabra de Dios. Dice así la palabra: y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Mire qué tremenda la palabra. Allá dijo que nos iba a redimir, dijo que nos iba a redimir de la mano de la muerte y nos iba a sacar de ese Seol. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. ¿A quién? A sus hijos. Bendito y alabado. No es a todo, esto es a la obediencia. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Esa es la palabra. O sea, vamos a ser redimidos de todo esto, pero hay que tener amor a la palabra de Dios. Y si amamos a Cristo, amamos su palabra y tenemos que guardar la palabra de Dios. Bendito y alabado sea aquel que vive y reina por los siglos. Y a vosotros estando muertos. Esta misma palabra está en Efesios capítulo 2, versículo 1. Y dice también: y a vosotros estando muertos, y Él nos dio vida estando muertos a vosotros. Él nos dio vida estando muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos. O sea, todo aquel que hace pecado está en muerte. ¿Cómo te va a redimir de la mano del Seol? Primeramente, para que esa palabra se cumpla en cada uno de nosotros, nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Lo que hoy no hemos querido. Primera de Corintios 15:55 nos vuelve a dar esa palabra linda y esa palabra bella. Bendito y alabado sea el Cordero de Dios. Y aquí lo mismo que dijo nuestro Señor Jesucristo en Oseas 13:14, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Él nos ha redimido de la mano de la muerte, nos ha redimido de toda esta pestilencia. Bendito y alabado sea el Cordero de Dios. Pero para que nosotros tengamos esta promesa de parte de Dios, nosotros tenemos que ser obedientes a esta palabra de Dios. Y esto es lo que el hombre hoy no ha querido, la obediencia a la palabra de Dios. Queremos ser salvos sin obediencia. Y en ninguna manera podemos ser salvos sin obediencia a la voz de Dios. Él nos ha redimido. Él nos ha dado, y dice Juan 10:10 que nomás el ladrón vino a robar, matar y destruir. Y Él dice: pero yo he venido para que ustedes tengan vida y para que ustedes la tengan en abundancia. De ahí nos ha redimido. Dice Colosenses 2:15 que despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mire qué tremenda la palabra. Nos ha dado vida y nos ha dado vida y vida en abundancia. Porque dice el libro de los Romanos capítulo 5 versículo 12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos los hombres pecaron. Qué triste, ¿verdad?, esa palabra. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre,
y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Pero ¿qué dijo la palabra en Oseas 13 y en 1 Corintios 15:55? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Le dijo a la muerte, yo seré tu muerte, y al sepulcro, yo voy a ser tu sepulcro. Mire qué tremenda es la palabra. ¿Ah? Mire qué tremenda es la palabra que suelta Cristo. Y esto es vida eterna, redimidos por la sangre del Cordero de Dios, no con oro, ni con plata, ni con cosas corruptibles. La sangre del Cordero nos ha librado de todas estas cosas. Pero para nosotros hacer nuestra esta promesa, hay que hacer nuestra la palabra. Le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas, escucha esto, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces vas a hacer prosperar tu camino. ¿Cómo va a prosperar? ¿Cómo va a avanzar? ¿Cómo vamos a tener esa promesa de Dios si somos desobedientes a la palabra de Dios? 15:14 de Juan dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero no queremos nosotros ser obedientes, guardar el mandamiento de Dios como Adán y Eva. 2:16 de Génesis, no comáis. Génesis, desobediencia del hombre, Génesis capítulo 3. O sea, que fueron desobedientes, fueron rebeldes a la voz de Dios. Igual como nosotros queremos, el borracho quiere ser salvo, la prostituta quiere ser salva, el adulto, el fornicario quieren ser salvos. Todos quieren heredar el reino de Dios. Pero para esto tenemos que pagar. ¿Cómo nos va a redimir? Dice la palabra que por tanto el pecado entró en el mundo por un hombre. Mire qué tremendo. Por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. ¿Cuál es el aguijón de la muerte? El pecado. Ese aguijón no pudo alcanzar a Cristo, nos alcanzó a nosotros, pero Cristo nos redime de ese aguijón, que es el pecado, por medio de su sangre. Oseas 13:14, lo que le acaba de decir. ¿A dónde está tu victoria, oh sepulcro? ¿Y a dónde está tu muerte, oh muerte? Muerte, yo voy a ser tu muerte, y sepulcro, yo voy a ser tu sepulcro. ¿Ah? Y dice Daniel 12:2 que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra van a ser levantados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahí está la vida. 21:8 de Jeremías le dice, aquí yo les pongo camino de vida y de muerte, escojan. ¿Cuál quieren andar? ¿Cuál quieren transitar? 7:13 y 14 del libro de Mateo nos habla también de esta palabra. Entrar por la puerta estrecha. ¿Y por qué nos manda? Porque esa es una puerta de perdición, es un camino de perdición. Y ahí nos gusta la puerta ancha, es un camino de perdición. Perdón, ahí. ¿Por qué? Porque esto es lo que le gusta a la carne, andar en perdición. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la calle y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ella. Entrad por la puerta angosta, porque angosto es el camino que lleva a la vida eterna, y poquitos son los que entran. Queremos nosotros. ¿Cómo nos va a redimir entonces? ¿Cómo va a llegar esa palabra de Oseas? Bendito, de la mano del Seol los redimiré. Los levantaré, redimir, de las manos del Seol. Ya estabas ahí, de las manos del Seol te voy a redimir. Los libraré de la muerte, y le dice ahí nomás, oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh muerte, yo seré tu muerte y voy a ser tu destrucción. Qué victoria la que va a tener el cristiano. Qué victoria tan tremenda, linda y bella. Pero ¿cuánto queremos ser redimidos? Sin obediencia a la palabra de Dios, sin obediencia a la voz de Dios. Como te decía, como Adán y Eva. Adán y Eva desobedecieron a la voz de Dios. Y esto es lo que también nos habla el profeta en el 59:2. El profeta Isaías. Que nuestro pecado han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. ¿Cómo vamos a tener esta palabra, de la mano del Seol los redimiré? Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu sepulcro. Oh Seol, yo no voy a tener compasión de ti, le dice. Pero dice el libro de Daniel que los justos van a resplandecer. Mire qué tremendo. Vale la pena obedecer a la palabra, vale la pena vida eterna en Cristo Jesús.
A Dios la gloria, a Dios la honra y a Dios la alabanza. Bendito y alabado. Por un hombre entró la muerte y por la muerte entró el pecado. Por cuanto todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero nos vinieron a restituir por un hombre. Así como por uno entró la muerte, por uno entró la vida eterna. Bendito y alabado sea el Cordero de Dios. Qué tremenda la palabra, ¿verdad? Qué lindo, qué bello y qué maravilloso que es ese Dios vivo, ese Dios de amor y ese Dios de misericordia. Bendito Dios que nos da su palabra para obediencia. ¿Ah? Despojó a los principados y a las potestades, dice Colosenses. Los despojó, principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfó sobre ellos en aquella cruz y nos regaló vida eterna. Pero esta vida eterna es para todos, pero es para el que cree, dice la palabra. Yo no he venido a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Pero el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, dice el Evangelio de Juan. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Cómo vamos a ser redimidos? De la mano del Seol. ¿Cómo le vamos a decir a muerte que Él va a ser tu muerte? Y nosotros tenemos vida y vida eterna en Cristo Jesús. Donde la obediencia a Cristo Jesús no la queremos. Donde no queremos sujetarnos a la obediencia a la palabra de Dios. Bendito y alabado sea el Cordero de Dios. No podemos ser victoriosos. Si no hay obediencia, no hay victoria. Bendito, y para esto tenemos que ser obedientes a esta palabra. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. ¿Ah? No hemos querido. Está la palabra, hay victoria en Cristo. Esto es una promesa de Él, que nos va a redimir de la mano del Seol y de la mano de la muerte, y le va a decir: oh muerte, yo voy a ser tu muerte, y tu sepulcro, yo voy a ser tu sepulcro. Y los muertos en Cristo, dice la palabra, resucitarán primero. Los muertos en Cristo. El libro de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él para encontrarnos en el aire, en las nubes con Él. Mire qué tremenda la palabra. ¿Quiénes? Los muertos en Cristo. Todos van a resucitar, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ese 5:28 del Evangelio de Juan, que todos los que están en los sepulcros van a oír su voz. Y vienen a resurrección, unos para vida y otros para vergüenza y confusión perpetua. Mire qué tremendo la palabra. ¿Pero quién? Los que fueron redimidos de la mano del Seol, bendito y alabado, los que están en su nombre escrito en el libro de la vida. Dice la palabra que nunca van a ser avergonzados. ¿Por qué? Fueron obedientes a la palabra. Fuimos obedientes a ella, fuimos temerosos a la palabra, nos corrimos del pecado, le servimos a Dios. Señor, aquí estamos, no somos perfectos, Señor, pero te obedecemos. Y eso es lo que no hemos querido hasta el día de hoy. Vienen a la iglesia, ¿cuántos se van? ¿Cuántos se corren? ¿Cuántos tuviste? ¿1 año, 2 años? Esto dice la palabra de Dios en el 10:22 del libro de Mateo. Bendito el que persevere hasta el fin, este va a ser salvo. O sea, que esto no es de tiempo, esto es que sea que la trompeta suene, o sea que usted muera, pero morir en Cristo. Para mí el vivir es Cristo, morir es ganancia, le decía el apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Redimido del Seol y de la mano de la muerte, todo aquel que muere en Cristo. Todo aquel que es prisionero de Cristo es más libre que cualquiera. Todo aquel bendito y alabado que esta palabra la hace suya y es temeroso y se vuelve prisionero a esta palabra, más libre que cualquiera es. Bendito Dios. Él nos va a librar, Él nos va a dar vida, y vida eterna, y vida en abundancia. Esto es pasajero, este es el test. Esta vida es pasajera, no es muerto el perro, se acaba la rabia, no, es pasajero. Viene lo eterno, o con Cristo Jesús, o en una condenación. E irán los justos a la vida eterna, y los injustos al castigo eterno, dice 25:46 de Mateo. Usted decide a la obediencia o la desobediencia. Ahí les pongo camino de vida y camino de muerte. Ustedes escojan, dice. Usted escoge, yo escojo. Yo decido hoy cerrar la Biblia y servirle al mundo. Pero la palabra me dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, su palabra, este va a permanecer para siempre. Como te acabo de tocar el texto de Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley,
Obediencia es lo que nos ha pedido a su palabra. Cuando usted es obediente a la voz de Dios, usted es temeroso. Cada paso que usted da, usted va con temor de no fallarle a Dios. ¿Te agradará esto, Padre? ¿Te fallaré en esto, Señor? ¿Puedo pisar aquí, Señor? Con temor y temblor caminamos, cuidando la palabra de Dios para que no sea gravosa en nuestras vidas. Porque esta palabra, dijo Cristo Jesús, que se te ha predicado, es de vida y vida eterna, pero esta misma palabra que se te ha hablado, esta misma palabra te llama para condenación, porque la oíste y la desobedeciste. Bendito y alabado el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Decía esta palabra en los Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Mire la palabra en el 15:21, la misma palabra, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Cristo Jesús, venciendo huestes, potestades, gobernadores, principados, al diablo, a la muerte, al Seol, a todo, y regalándole a su iglesia vida eterna. ¿Ah? Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. A Dios la gloria, a Dios la honra y a Dios la alabanza por su santo y bendito Hijo, que de tal manera nos amó, que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda el camino de perdición, mas tenga vida eterna para todo aquel en Cristo. Dios te bendiga, Dios te cuide, Dios te guarde en esta preciosa hora. Seguimos predicando el Evangelio, y el que tenga oídos para oír, que oiga lo que la palabra quiere hablar a tu vida, igual que a la mía. Bendito y alabado el Cordero de Dios. Hasta la próxima en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo.